Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Espero que bien. En principio agradecerles mucho por las visitas que tuvo el canal y las visualizaciones del video. Y justamente la intención de grabar el video que estoy realizando a continuación también surgió de una propuesta de, de algunos de los que vieron mis videos, que me preguntaron si podía subir algo sobre el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Así que bueno, justamente el objetivo de este video es poder abordar, si se quiere, algunos de los conceptos fundamentales del curso de lingüística de Ferdinand de Saussure. En principio mencionarles que Saussure muere en 1913 y que la publicación del curso de lingüística general es en 1915. Y ahí se preguntarán, bueno, ¿quién lo publicó? Vamos a decir que ni Saussure ni escribió el curso de lingüística general, ni lo editó él. Porque él muere, como les digo, en 1913 y se edita en 1915. Y los que escriben el curso de lingüística general son sus estudiantes. Uno de sus estudiantes los dice en el prólogo de 1915, que ellos consideraron que era fundamental, necesario, poder editar la teoría de Ferdinand Saussure, esos pensamientos propios que él desarrollaba en sus clases, y que entonces van a recurrir a la esposa de Saussure, la cual les habilita poder entrar a la sala de estudio de Saussure, y ellos van a ver en realidad que todo lo que tenía escrito Saussure era totalmente aislado, fragmentado, que no había nada armado. Se dan cuenta que eso no les sirve para poder eh, concretar la idea que ellos tenían de poder editar algo con el pensamiento de su maestro. Entonces lo que van a hacer es contactar a muchos de los estudiantes que tuvo Saussure, y el resultado es el curso de lingüística general, resultado de la recopilación de los apuntes de sus estudiantes. El pensamiento de Saussure, y bien, digamos, lo interpretaron sus estudiantes, es totalmente innovador para la lingüística, viene a plantear una teoría nueva, viene a romper con un paradigma hasta el momento reinante en la lingüística, como por ejemplo la gramática comparativa y otras teorías que en ese momento se desarrollaban. Me animo a decir que el pensamiento de Saussure es revolucionario en ese sentido, y que va a instalar un nuevo paradigma, sin que Saussure lo sepa, porque obviamente murió antes, que es el paradigma del estructuralismo. Saussure es uno de los padres, si se quiere decir así, del estructuralismo, que va a ser un paradigma de pensamiento muy importante durante casi todo el siglo XX, y que hoy también, digamos, tiene muchísima fuerza. Hoy hay una convivencia de paradigmas, pero fue, digamos, un pensamiento hegemónico, el estructuralismo, en todo el siglo XX. Vamos directamente a la obra de Saussure. Uno de los objetivos que tiene Saussure es poder postular a la lingüística como ciencia. En ese momento, justamente el pensamiento también dominante era el positivismo, basado mucho en el desarrollo de las llamadas ciencias duras, ciencias exactas. Y para poder considerar una teoría, una disciplina, como fuese, ciencia, se necesitaba delimitar un objeto de estudio. Entonces, de ahí parte uno de los objetivos fundamentales de Saussure. Él va a decir que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua.
va a delimitar el objeto de estudio. Para delimitar ese objeto de estudio, lo que va a hacer Saussure también es diferenciar la lengua del habla. Va a decir que la lengua es un aspecto social, es un producto social, lo que hoy llamaríamos una construcción social, y que el habla es su aspecto individual, ¿no? Es una manifestación individual. Él no va a desarrollar el habla, él utiliza solamente el concepto del habla para poder diferenciarlo de la lengua y delimitar su objeto de estudio, justamente la lengua. Y ahí va a partir para profundizar y desarrollar su teoría acerca de la lengua y cómo la lingüística tiene que abordarla, estudiarla, analizarla y demás. Entonces, en principio eso, entender esto. Objetivo de Saussure, postular a la lingüística como ciencia. Para eso propone la lengua como objeto de estudio, necesita delimitarlo, por eso lo diferencia de el habla, va a dejar el habla de un lado, va a tratar la cuestión de la lengua, que es este producto social, ¿no? Esta construcción social como hoy podemos llegar a entenderlo. Él va a desarrollar también mucho hasta ese momento cuál eran las teorías reinantes de la lingüística, y a partir de eso va a discutir con esas teorías. Él las conocía totalmente, la gramática comparativa y otras teorías, porque él justamente sus tesis y demás eran justamente sobre este tema. Una tesis que él tuvo para recibirse en la universidad era en base a gramática comparativa del sánscrito, por ejemplo. Pero bueno, después va a tomar esto para poder discutirlo y desarrollar una teoría diferente. Para ello va a empezar, una vez que toma la lengua, va a decir que bueno, la lengua está compuesta, por decir una manera, de muchos signos lingüísticos. Y acá entra el concepto del signo lingüístico. Signo lingüístico tiene que ver más que nada con las palabras, las sílabas, ¿no? Porque hay otros tipos de signos, y esto es algo que se mantiene aún hoy, ese concepto de signo lingüístico. Hay otros signos que pueden ser visuales, que pueden ser gestuales, pero él va a tomar al signo lingüístico, ¿sí? Él va a decir que el signo lingüístico está compuesto por dos partes, por dos caras de una misma moneda. Va a diferenciar lo que es la imagen acústica del concepto. ¿Qué va a decir entonces? Que la imagen acústica es esa materialidad de la expresión, esa expresión materializada. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y que el concepto son los hechos de la conciencia. Bien, luego esta imagen acústica él la va a llamar significante y al concepto lo va a llamar significado. Entonces partamos a ver cuál es, digamos, la diferencia, qué quiere decir con significante y significado, con imagen acústica y el concepto, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en, por ejemplo, él da el ejemplo de un árbol, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un árbol, tenemos una idea de qué es un árbol. Un tronco con hojas y con ramas. Ahora, no podemos pensar el árbol, esa idea que nosotros tenemos de árbol, sin la existencia de una palabra. Por ejemplo, yo les digo árbol, justamente, yo veo el árbol y necesito pensar en la palabra árbol. No tengo forma de transmitirlos a ustedes árbol si no menciono la palabra. Entonces es fundamental eso, porque ahí es cuando él dice, bueno, es imposible separar el significado del significante. Son dos partes de la misma
moneda, ¿no? La palabra árbol, significante, y la idea que nosotros tenemos del árbol, que está en nuestra conciencia, es el significado. Lo mismo en un proceso, un circuito comunicativo, donde se desarrolla, va a decir él, un proceso psíquico y fisiológico, ¿no? Psíquico porque cuando nosotros nos dicen la palabra árbol, inmediatamente nosotros la recepcionamos en nuestra cabeza y ahí conectamos ese significante árbol con la idea que nosotros tenemos de árbol, ¿no? Es un proceso psíquico y fisiológico porque justamente por medio de nuestras cuerdas vocales lo articulamos y lo materializamos, la exteriorizamos, esa palabra, ¿no? Entonces ahí hay un ida y vuelta entre el que dice la palabra árbol y el que la recepciona, ¿no? Esto también para meternos un poco en lo que es el circuito de la comunicación, bueno, él lo va a tocar ahí brevemente, pero para poder explicar qué es el significado y qué es el significante, ¿sí? Entonces, esto para nosotros es, y para Saussure, es fundamental para que podamos entender la base de su pensamiento. Entonces, el signo lingüístico está compuesto por dos partes inseparables, que es la imagen acústica, también llamada por el significante, que de ahí en más la va a llamar significante, y el concepto, que de ahí en más lo va a llamar significado. Significante, entonces podemos decir que es una palabra, una sílaba, aquello que usamos para la expresividad y se materializa en una palabra, una sílaba, y la idea que nosotros tenemos acerca de ello es el significante. Esto es fundamental porque uno entonces no puede pensar si no es a través de palabras. Por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, hay una imagen que es la imagen de un árbol, ¿no? Un dibujito de un árbol. ¿Es un signo? Sí, es un signo porque representa una idea, que es la idea que nosotros tenemos de árbol, ¿no? Ahora, inevitablemente tenemos que pensar en la palabra árbol, por más que esté el dibujito, ¿no? O sea, veo el dibujito y se me viene, evoca directamente a mi cabeza la palabra árbol. O sea, no puedo pensar si no es a través de palabras, ¿sí? Esas palabras tienen un significado, esas palabras evocan a una idea que nosotros tenemos de tal cosa o tal cual otra. Y ahí él después va a desarrollar, en base ya entendiendo esto, lo que son los dos principios del signo lingüístico. El primero va a ser la arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no? Él dice, bueno, el signo lingüístico es natural en cuanto a su relación entre significado y significante, entre imagen acústica y concepto. Va a decir que no. No hay nada natural, no hay una relación natural para que a ese tronco con ramas y hojas lo llamemos árbol. O sea, no, esa idea que nosotros tenemos de árbol, no hay ninguna relación natural con el significante, la palabra árbol. Lo mismo pasa con todo, digo, el color rojo, ¿no? Vemos acá el color rojo y no vemos escrito rojo, ¿no? Vemos el color y bueno, vamos a decir que se llama rojo. ¿Y por qué se llama rojo? En realidad porque a alguien en determinado momento le puso rojo para poder nombrarlo, para poder materializarlo también en la expresión, para poder pensarlo a ese color, para poder pensar ese color, diferenciarlo también de los otros colores, que es un tema que nos vamos a meter con otro de los temas en el segundo video. Entonces necesito ponerle un nombre, le pongo rojo, pero no hay ninguna relación natural entre esta idea del color rojo y la palabra rojo. No hay ninguna relación natural entre el significado y el significante. Lo mismo en todas las palabras que a ustedes se les puede ocurrir, todas las ideas que se les vengan a la cabeza. Y después, el otro principio es el carácter lineal del significante. ¿Qué hace mención esto? Nosotros cuando, qué sé yo, voy a la palabra casa,
el significante casa. Casa está compuesto por letras, al mismo tiempo está compuesto por sílabas, que se encadenan una a la otra de manera continua. ¿Sí? Encadeno la C con la A, con la S, con la A. ¿Bien? Encadeno sílabas, casa. ¿Bien? Es un encadenamiento continuo, es lineal. ¿Sí? Lo mismo en una oración. La casa es elegante. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es articular, encadenar varias letras, varias sílabas que al mismo tiempo componen palabras y termino encadenando esas palabras una después de la otra. ¿Sí? Entonces esto habla que es lineal. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir dos palabras al mismo tiempo. No puedo decir casa y auto al mismo tiempo. Tampoco puedo escribir casa y auto al mismo tiempo. En ese proceso, ¿no?, físico de escribir, voy escribiendo una letra tras otra que forma una palabra. Es lineal. No puedo escribir dos palabras a la vez. Tampoco puedo pronunciar dos palabras a la vez, salvo que esté poseído por un demonio. Vieron que las películas de posesiones satánicas hablan 3, 4 idiomas a la vez y pronuncian 3, 4 palabras a la vez. Bueno, eso no se puede hacer, obviamente, en la realidad, ¿no? Yo pronuncio una palabra y luego pronuncio otra. Digo algo, después digo otro, escribo algo, después escribo otra cosa. ¿Se entiende? Entonces a esto se refiere con el carácter lineal del significante. Un continuo encadenamiento, articulación lineal entre esas palabras, sílabas y demás. Así que bueno, hasta acá la primera parte del video, que es para tocar estos conceptos bases para lo que vamos a desarrollar en el segundo video, que ya tiene que ver con el tema de mutabilidad, inmutabilidad, el valor del signo lingüístico, relaciones asociativas y sintagmáticas, y diacronía y sincronía. Son otro de los conceptos fundamentales de Saussure, pero están agarrados de esta primera parte que les mencioné en este video. Así que bueno, en la brevedad voy a estar sumando el otro video, la segunda parte. Así que bueno, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo.